Buenas tardes a todos, bienvenidos y muchas gracias primero por la invitación, a Adriana, a todo el equipo de Asocajas y a todos ustedes por estar con nosotros y participar en este conversatorio. Vamos a hablar un poco más, no solamente de humanizar espacios, sino hablar un poco más sobre lo que es inclusión, lo que es discapacidad y cómo podemos trabajar todos nosotros para que nuestro entorno sea mucho más incluyente y donde podamos participar todos. Y lo vamos a hacer desde 3 aproximaciones diferentes. Va a empezar Natalia, luego sigue Luis con su presentación y termino yo. Así que bienvenidos y esperamos que lo disfruten. Natalia. Aló. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Adriana, muchas gracias por esta invitación. Cuando estábamos preparando este panel decidimos que íbamos a hablar no solo de ciudades incluyentes, sino principalmente del tema de discapacidad. Y yo agradecí la invitación porque realmente no me invitaron como magistrada, sino como directora y fundadora de un proyecto que se llamaba PAIS, Programa de Acción para la Igualdad y la Inclusión Social, que tuvo un mérito que yo siento que es maravilloso, que fue acompañar a las organizaciones de personas con discapacidad para lograr la ratificación de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, lo que yo quiero hablar hoy es, como me toca el papel harto, que es el de los abogados, porque es más chévere el de los empresarios y el de los arquitectos, pues les voy a hablar un poco de esa convención, porque creo que sí tiene un mensaje bien interesante que también sirve para nuestra conversación, que va a ser la buena del final. Entonces, quiero contarles un poco de esta convención y sobre todo de un fundamento que es absolutamente importante. Y es que esta es la norma, incluso para los magistrados de la Corte Constitucional, es un tratado internacional que va a marcar la pauta de cómo se aborda la discapacidad desde lo legal, pero también en otros ámbitos, y a mí me parece importante conocerla y conocer su cambio de paradigma, digamos, para entender las apuestas que debemos hacer todas y todos, incluyendo las cajas de compensación. Y para esto lo que quiero hacer es básicamente empezar por explicar cuál es el modelo de discapacidad que aborda la convención, que se traduce en las normas, que es, digamos, en lo que yo trabajo, pero se traduce también en otro tipo de acciones. Y para eso entonces es importante, para entender el modelo social y de derechos humanos que aborda la Convención de Naciones Unidas, es importante entender lo que pasaba antes o cómo se abordaba antes la discapacidad, por lo menos desde lo legal, porque yo creo que en la práctica muchas veces sigue pasando. Y es que hemos tenido a lo largo de la historia varios modelos de discapacidad. Digamos, tradicionalmente había un modelo de lo que se llama la prescindencia, y básicamente en algunos contextos históricos se asumía a la discapacidad como una maldición o como un castigo divino. Y eso hacía que las personas con discapacidad, pues la respuesta social era eliminarlas o aislarlas de la vida social. Luego pasamos a un modelo que podemos llamar el modelo médico rehabilitador, que la verdad sigue estando muy presente en nuestros contextos, en nuestra manera de mirar la discapacidad. Creo que muchos mensajes Constanza los mandó esta mañana, pero el modelo médico rehabilitador básicamente asume la discapacidad y a las personas con discapacidad como si tuvieran una enfermedad, y básicamente la intervención que debe tener el Estado, que debe tener la sociedad, es básicamente de tratar de curar o rehabilitar a las personas con discapacidad, pero también asumirlas básicamente como enfermas. Constanza nos decía el pobrecito, el enfermito, etcétera. Y uno mira mucho este modelo de discapacidad en el mismo lenguaje. Miren lo importante de hablar de personas con discapacidad, la idea de persona, pero antes uno hablaba de minusválido, menos válido, o inválido, no válido. Y básicamente sobre esta idea
de que las personas con discapacidad son unos enfermos que hay que rehabilitar o tratar de curar, cuando menos, a que se parezcan a una idea de personas normales, cualquier cosa que normal sea, porque yo no sé quién es normal acá, yo no lo soy, claramente. Entonces, básicamente, desde los años 60, el movimiento de personas con discapacidad, y esto inició, por ejemplo, un movimiento muy interesante en la ciudad de Berkeley, en Estados Unidos, pues empezaron a tratar de insistir en que había que cambiar el modelo de cómo abordamos la discapacidad. Y básicamente se empezó a afirmar una cosa que se llama el modelo social de la discapacidad, que es el paradigma que va a avanzar la Convención de Naciones Unidas de Derechos de las Personas con Discapacidad, pero realmente es el modelo que todos tenemos que abrazar en nuestra cotidianidad. ¿Y qué es lo que nos va a señalar el modelo social? El modelo social nos va a señalar que la discapacidad es primero una manifestación de la diversidad humana y que resulta de la interacción entre las diferencias funcionales que puede tener una persona y las barreras del entorno. ¿Qué es lo interesante del modelo social? Y es que cambia la mirada no a la deficiencia que pueda tener una persona con discapacidad, sino a las barreras sociales que le impiden a las personas con discapacidad desarrollarse en igualdad de condiciones y garantizar oportunidades. Bernie, voy a poner el ejemplo contigo, pero Bernie puede básicamente desarrollarse en igualdad de oportunidades con nosotros tres porque hay una rampa en este sentido. El problema no es de Bernie, el problema es que si no hubiera la rampa, hay unos obstáculos sociales que no le permiten desarrollarse en igualdad de condiciones. Entonces, lo interesante del modelo social es que nos obliga a cambiar la mirada, no para estar enfocados en las deficiencias que pueda llegar a tener una persona, físicas o psicosociales o intelectuales, sino en los obstáculos y barreras que la ciudad y que digamos, el entorno presenta para que la persona no pueda desarrollarse en igualdad de condiciones. Y eso a mí me parece muy interesante porque nos obliga a nosotros a ver cuáles son esas barreras, que no lo vemos. Cuando yo empecé este proyecto de país en la Universidad de los Andes, el primer evento que hice, y perdón con mi alma mater, pero pues hay que criticarla a veces, el primer proyecto que yo hice era invitando a personas con discapacidad. Y pregunté, ¿el auditorio es accesible? Y me dijeron, claro, el auditorio es accesible, era el Mario Lacerna, se acababa de ganar un premio de arquitectura, ahora que tenemos el arquitecto. Y entonces organizamos el evento y cuando llegamos observamos varias cosas, cuando llegó la gente. Por ejemplo, que si ustedes van al Mario Lacerna se darán cuenta, hay un ascensor de discapacidad con 3 escaleras. Enfrente. Quiere decir que el arquitecto que lo hizo cumplió la regla, listo, sí, ascensor de discapacidad, sí, chulito, pero no realmente pensó en las barreras del entorno. Lo segundo que observamos es que sí era accesible para el público, pero no era accesible para el conferencista. Es decir, porque en nuestros imaginarios, pues a la persona que diseñó eso no se le ocurrió que el conferencista podía ser una persona con discapacidad. Entonces, básicamente, esto es lo que el modelo social pues, nos va a mandar unos mensajes importantes, y es que las causas que originan la discapacidad pues no son religiosas como la del modelo de presidencia o científicas como el modelo médico, sino básicamente va a enfocar la mirada en la sociedad y también va a mandar un mensaje que a mí me parece que es absolutamente fundamental y que yo creo que aquí nuestros compañeros de panel lo van a enfatizar, y es básicamente los aportes que pueden hacer las personas con discapacidad. Básicamente visibilizar esos aportes para la sociedad. Entonces, la Convención de Naciones Unidas básicamente recoge el modelo social de discapacidad, fue adoptada por la Asamblea de la ONU en diciembre de 2006, entró en vigor el 3 de mayo de 2008 y está ratificada por Colombia el 10 de mayo de 2011. Yo sí quisiera, bueno, les voy a contar ese chisme.
nosotros casi no la ratificamos. Casi no la ratificamos y parte del movimiento que nosotros hicimos fue para ratificarla. Y fue fácil. Después de muchos años terminamos haciendo una campaña de que íbamos a ser el país número 100 y que ser el país 100 era muy significativo y que iban a hacer muchas cosas sobre el país número 100 y somos el país número 100, o sea que lo logramos. Bueno, ¿qué es lo que es importante aquí para no demorarme mucho más? Como ven, la convención define la discapacidad bajo un modelo social. Dice, es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Entonces, si ven, es esta interacción entre alguien que puede tener una deficiencia física, mental, psicosocial, pero las barreras del entorno, y es ahí donde tenemos que concentrarnos. Esta convención, para que la conozcan, reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derechos, no como sujetos de caridad, que es básicamente lo que ha sido tradicionalmente el abordaje en discapacidad. Y por eso a mí me encantó cuando Constanza decía básicamente que a mí me hagan una acomodación no significa que me están haciendo un favor, me están garantizando un derecho. También es un respeto por la dignidad humana y básicamente promueve un cambio de paradigma que implica centrar la atención en las capacidades de la persona más que en sus deficiencias. Reconocer el aporte que hacen las personas con discapacidad y algo que a mí me parece absolutamente importante y es entender que la discapacidad hace parte de la diversidad humana. Es que es muy interesante cómo realmente hablamos de es que no es una persona normal, cualquier cosa que sea, esa palabra hay que erradicarla casi que del lenguaje de las características de las personas. Bueno, básicamente hay otras cosas que ustedes, que voy a pasar rápidamente. Esta convención tiene una presunción de capacidad de las personas, es decir, todo el mundo es capaz. No voy a entrar en eso, pero los abogados están discutiendo mucho el hecho de que se haya eliminado en Colombia la interdicción, que antes, digamos, era el modelo que está, y eso tiene que ver por el artículo 12 de la Convención, que presume a todo el mundo capaz y no incapaz, como es lo que tradicionalmente había. Básicamente busca la participación en la vida social y política, el acceso a la justicia y un punto que es esencial y que va a introducir lo que va Fernando y Bernie a hablar, y es la necesidad de que garanticemos una autonomía y vida independiente de las personas con discapacidad. Y ojo, no solo de las personas con discapacidad sensorial o con la discapacidad física, sino también intelectual y psicosocial, que a veces, digamos, dejamos de lado. Yo quiero introducir dos conceptos porque son importantes para lo que sigue. Y es que esta convención va a hablar de algo que es lo que se llama ajustes razonables. Y es que es la obligación de que para que las personas con discapacidad puedan incluirse en la sociedad, pues es necesario algunas veces hacer un ajuste razonable. Esta rampa es un ajuste razonable. En el término laboral, por ejemplo, darle a las personas con discapacidad unas jornadas menores o unos espacios de trabajo accesibles, pues tiene que ver con ajustes razonables. Y este concepto, que es bien importante que lo incorporemos, implican aquellas modificaciones y adaptaciones que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce y el ejercicio en igualdad de condiciones que las demás personas. Los ajustes razonables no son solo, y este es el mensaje, para el Estado, para que el Estado lo incluya, sino también para los particulares. Los particulares también tienen una obligación de hacer ajustes laborales en sus espacios, de manera que se puedan incluir las personas con discapacidad. Y otro concepto que es importantísimo, porque ya Bernie y Fernando lo van a hablar, es el de diseño universal, que se va a relacionar con nuestra idea de ciudades inclusivas.
Y el diseño universal lo que está diciendo es que los productos, los entornos, los programas y servicios que se diseñen de manera que puedan ser utilizados por todas las personas sin necesidad de un diseño o una adaptación especializada. Si uno realmente piensa en diseño universal, pues se da cuenta que esta rampa no es solo para Bernie, también es para mí, para ti, para una persona adulto mayor. Entonces, si pensamos en todo lo que nosotros hacemos, pensando en cómo lo diseñamos para que quepamos todos, pues en realidad ese es un espacio de inclusión. Entonces yo dejaría así, para darle la palabra ahora sí al arquitecto y al empresario con algunos conceptos que creo que pueden servir. Gracias. Sí, Natalia. Gracias, Natalia. Bien, yo creo que buenas tardes para todos, primero que todo. Me voy a tomar el atrevimiento de quedarme sentado por mi condición de adulto mayor que ya estableció. Créame que cuando uno ya pasa los 70, pues puede darse estos lujos. Gracias. Pues así no los parezca, pero realmente así es. Pero también quiero que recuerden todos ustedes que todos, si así lo podemos considerar, todos llegaremos a viejos. Y las estadísticas que nos daba esta mañana Juan Daniel Oviedo, sobre todo las proporciones de la vejez en Colombia, son bastante fuertes. Hay departamentos que llevarán la mayor ventaja. Y particularmente la vejez viene con una serie de situaciones específicas que el Estado aún todavía no aborda, particularmente pues porque somos una carga. Muchos dicen que pensionales, que miles de cosas, la gente no tiene pensión, pero en alguna parte tendremos que estar. Y somos muchos, seremos muchos más. Y en consecuencia esos espacios requieren calidades espaciales específicas que no son las casas que alguna fundación con muy buen corazón ajusta para guardar viejos, porque eso es básicamente lo que se vive en nuestro país. Encerrar los viejos y olvidarlos porque son una carga, son muy pesados. Unos son autónomos, unos somos autónomos, otros son semidependientes y otros son absolutamente dependientes. Y eso implica espacios con características y cualidades específicas para las cuales no estamos preparados, ni el Estado ni nadie está preparando. Nosotros en la Javeriana vengo trabajando un proyecto importante de hace ya 20 años, llamamos Espacialidad Humana, y es formar arquitectos con sentido, arquitectos que piensen, que se pongan en la metodología que tanto Adriana nos ha venido diciendo todos estos días, ponernos en los zapatos del otro, saber efectivamente cómo son esas barreras. Todos nosotros que estamos acá, o por lo menos los que aparentemente estamos en condiciones completas, entramos a cualquier espacio y no nos damos cuenta de las barreras arquitectónicas. Bernie se da cuenta de ellas porque los tiene que pasar por todos lados. Bajarse nomás del avión y que lo carguen en contra de su dignidad, porque no hay en Colombia, y creo que eso es un dato que nos vas a compartir ahora, no hay sino 4 aeropuertos que tienen túneles para salir sin que lo tengan que cargar ni se vulnere su dignidad. Cartagena está grave en eso. Pues ¿cómo es posible que una de las ciudades importantes del turismo de este país tenga un aeropuerto en esas condiciones? No voy a calificar más, pero ese es un punto específico como tal. Y así le puedo seguir enumerando espacios que tienen esas condiciones, porque todos pasamos por los espacios y no los percibimos, porque esto es una condición de sensaciones, sensaciones espaciales, sensaciones físicas, donde hay imaginarios corporales, emocionales, sociales, de toda índole, que si hay un arquitecto que realmente está diseñando con sentido, indudablemente va a representar algo en ese aspecto. Parece ser que en términos generales la arquitectura, el concepto de inclusión se reduce explícitamente accesibilidad, una rampa. No. Tenemos, sí, hay unas condiciones y unas personas con discapacidad motriz, indudablemente, hay que darle soluciones y no siempre las soluciones son rampas. Hay discapacidad cognitiva, discapacidad sensorial y los adultos mayores, muchos, esperemos que ninguno de nosotros tenga esa concurrencia con una discapacidad intelectual. El despiste, el Alzheimer, todo eso que se viene, que se pierde, que incluso hay unas teorías importantes, ya una imagen, voy a ilustrar algo en ese sentido, para que podamos entender algunas teorías que se analizan desde otros arquitectos que día a día estamos buscando características en ese sentido. Yo esta mañana, yo estaba viendo algo que nos iluminaron. Yo creo que todos hemos compartido hoy un día
espectacular por Azocajas y todas las invitaciones que tuvimos esta mañana. Quiero remitirme a un punto, a esencia, que es el nombre que se le dio a este evento. Conjunto, características permanentes o variables que determinan a un ser sin las cuales no sería lo que es. Eso es lo que estamos hoy viviendo. Y a partir de allí, y gracias a las gestiones de Adriana, porque tengo que reconocérselo, pudimos compartir una postura de Constanza Ortiz, que nos habla de que es una constructora de puentes, vasos comunicantes. Después llega el señor Jesús Piñacue y nos habla que hay que ir más allá de la inclusión. Yolanda Reyes nos hablaba de esa cuna de las emociones donde nos formamos inicialmente y claro, vamos a ser muchos más viejos y muchos más niños o pocos niños porque ya no quieren tener niños sino mascotas, entonces ya el asunto es cómo va a ser ese equilibrio. Pasa Fernando Ojalvo y nos habla de volvernos a encontrar puntos de encuentro. Si las personas que tienen distintas discapacidades o condiciones, hablemos de condiciones, tienen lugar para encontrarse, sería importante entonces identificar el papel que jugamos en recreación, en cultura, en deporte, en todos los espacios inimaginables, porque créanme, todos los seres humanos, todos estamos siempre en algún espacio, y eso, los culpables del desarrollo de esos espacios, teóricamente somos los arquitectos. Teóricamente, porque cualquier persona le da por construir y hacer miles de cosas. Y usualmente las cosas son montones de cajas sin sentido. Y ahí tenemos una condición importante. Luego llegó Belia Vidal y hay una condición específica donde ella dice el poder de una acción afirmativa. Y esa es la labor de los arquitectos. También porque tenemos que aplicar ese conocimiento y esa, digámoslo, sensibilidad, entender las diferencias que tienen los otros para que la arquitectura responda como debe ser. Y llega Juan Daniel Oviedo, donde nos dice el valor supremo de la invisibilidad, el valor supremo de la invisibilidad, y eso me hizo recordar a una película, Campeones, del director Javier Fraser, donde el actor Jesús Vidal, un grupo de actores, todos con discapacidad, ganaron la película y él sale, cuando va a recibir el premio Goya, dice que los directores y los de la academia del premio Goya son los culpables porque de ese momento, con eso que acabo de mencionar que ocurrió en la mañana de hoy, aparecieron 3 palabras importantes: inclusión, visibilidad y diversidad, que eso es lo que hacen los espacios para que todos podamos compartir y que todos estemos juntos siempre. Pero eso lo hace la arquitectura, lo hacemos los espacios, hay espacios no incluyentes, pues ya Natalia nos estaba hablando del Mario Lacerna, pero creo yo que podemos hablar aquí algo, no sé si lo recuerden, este es el malecón de Barranquilla, excelente trabajo, yo no tengo más nada que decir, fantástico, todo muy bien, esto fue inaugurado en el 17, sin embargo, miren ustedes el tema de la inclusión, solamente de accesibilidad, porque en los términos de referencia del contratista o en los que contrataron o los que hicieron, no respondieron efectivamente para que toda la gente pudiera pasar. Pues sí, y es un malecón importantísimo, ha salido en todos los noticieros y reconocimientos y bendiciones a todas partes. De hecho, este punto como tal, sale la administración municipal de turno en su momento y dice que no, claro, pues, hubo unas vainas, pero le vamos a poner rampas. Entonces, aquí hay un principio del diseño universal que es importante. La accesibilidad es para todos, claro, pero ya está hecho. Entonces hay que hacer daños o poner una rampa quién sabe en dónde, con lo cual estamos rompiendo otro principio del diseño universal, diseño equiparable. Por donde entra Bernie, entro yo, y por donde yo entro, entra Bernie. Punto. Pero aquí ya no podemos hacer eso, porque hay que entonces ponerle prótesis al proyecto, porque ni los que hicieron el diseño, ni los que establecieron las especificaciones técnicas, ni los que hicieron la interventoría tuvieron en cuenta que eso es para todas las personas. Y esto no lo digo yo, esto salió en el periódico de Barranquilla, porque son las citas que ustedes pueden ver allí. Y como este ejemplo, que no voy a hablar de muchos más, podemos hablar de otros tantos. Sin embargo, soluciones hay. Hay que pensar, tener una arquitectura con sentido. Esto es una imagen, pues puede haber alternancia porque el espacio puede ser muy corto, no podemos hacer unos desarrollos muy grandes como el que está allí. Estas escaleras son ejemplos en todo el planeta, en Medellín las tenemos en
en el MAM, Museo de Arte Moderno, pues, pero hay espacios en todos lugares, pero las soluciones son mínimas. Pueden costar un poquitico más. Listo, Bernie ahora nos va a decir cuál es el beneficio entonces de hacer una arquitectura con sentido. Y yo creo que ahí hay algo importante que trabajar. Pasando de la discapacidad motriz, hablemos entonces de la discapacidad cognitiva. Hay una arquitecta, Magda Mostafa, egipcia ella, que se dedicó a estudiar también la psicología y a entender personas con este tipo de discapacidades. Y es una discapacidad muy sensorial. ¿Cuántos de nosotros necesitamos de pronto unos espacios de escape? Estamos muy cansados, nos queremos ir a un lugar, los que de pronto estamos hospedados en este hotel, pues vamos a la habitación y nos quedamos un minuto, los demás se tienen que aguantar porque, ¿qué hacemos? Los demás. Y los demás somos todos porque estamos acá, pero necesitamos un sitio como de relajarnos. Ahora, una persona que está con una discapacidad cognitiva tiene unas características que realmente sí necesita cada cierto tiempo de eso. ¿Y pero por qué se lo negamos si aquí no hay ningún lugar que pueda responder a ello? No es un cuarto por allá encerrado que lo guardemos para que no vea, ni oiga, ni siente nada. No, pero hay una serie de elementos que paralelamente se suman. Estamos hablando desde la acústica, demasiado ruido, demasiados decibeles. Estamos hablando de las secuencias, cuando estamos hablando de las secuencias estamos hablando de los niveles circulatorios. Y en este tipo de características es importante tenerlos presentes, tanto en lo sensorial como en la discapacidad intelectual. Los viejos, pues muchos viejos, adultos mayores, hablemos de cómo son viejos, para eso somos viejos. Vale, entonces, si no tienen un orden secuencial, muchas veces se pierden dentro de su misma habitación. Y hay muchos elementos, porque aquí entra también una relación del espacio, el ser humano y los objetos, y eso implica una marcación específica de esas secuencias y de esos espacios. ¿Cómo están divididos esos espacios? Ancho, largo, alto. Esas son cualidades que le damos a esos espacios, pero hay que entender para qué van a usar, para qué actividades tenemos. Espacios de transición, que son claves para personas que tienen este tipo de características, y seguridades y unas zonificaciones sensoriales. Muchas veces luces tan brillantes, eso los altera, demasiado ruido los trastorna. Entonces hay que empezar a mirar que estas personas que pueden tener un autismo, unas pérdidas, qué sé yo, pues hay personas que desarrollan muchísimas cualidades y habilidades y que están presentes en nuestra sociedad, pero no diseñamos ni consideramos. Y esto es una invitación a las cajas que promueven y tienen centros de recreación, centros de cultura, todo lo que ustedes consideran que son válidos, pero los espacios tienen que transformarse. Tal vez, como no fueron diseñados así, habrá que ponerle prótesis. Eso es lo que pasa y eso es lo que se convierte en situaciones más costosas. Y por supuesto las medidas de seguridad que eso se contempla. Hay una norma en Colombia, es una ley, la norma sismoresistente del 2010, que establece en 2 capítulos, J y K, condiciones especiales por seguridad y la otra es por accesibilidad, que realmente son los aspectos centrales para llegar o evacuar a algún lugar en un momento dado. Eso es clave tenerlo muy presente en ese sentido. Los hospitales, pues es el ejemplo clásico de un diseño de inclusión, porque tienen que responder por A o por B. Las personas ya se mueven o en sillas, o en muletas, o en camillas, o en camas que las pueden arrastrar por corredores por todas partes, y los espacios tienen que tener esas características para responder en condiciones de funcionabilidad y de seguridad. Pero ya es un diseño muy especializado. Pero la arquitectura es para todos, todos estamos disfrutando los espacios. Entonces, aquí en este tema, esta señora que les cito, pues lógicamente ha hecho muchas prácticas y este es un ejemplo, pues esa imagen que tengo allí, donde simplemente hay un control de iluminación, hay un control térmico, porque también es que aquí nos están matando el frío, pero bueno, no importa, cuando salgamos a todos nos va a dar gripa, pero, pero como estamos tan jóvenes, tan muchachos todos, no tenemos ese problema, pero realmente es que somos seres humanos y tenemos unas condiciones biológicas que tenemos que ver cómo respondemos con condiciones de confort, eso es clave. Entonces, y la materialidad, lógicamente unas características que tiene esto, por ejemplo, sus tapizados son superficies que en arquitectura llamamos superficies muertas, porque absorben el sonido y evitan que se esté multiplicando y genere reverberancia y ese tipo de cosas. Pero muchos espacios realmente requieren unos materiales, unas texturas para ese control específico que desde la neurociencia, que se empiezan a meter precisamente estas investigaciones, a entender cómo se comporta el cerebro humano en relación con estos espacios. Pero esos son los arquitectos que desde la Javeriana estamos tratando de fomentar a futuro, porque esos son los especialistas del siglo XXI. Tenemos que entregar las banderas a estos personajes.
Ahí creo que hice aquí algo. Dentro de la discapacidad intelectual, pues ya me he referido en algunos asuntos en ese sentido, realmente pues se puede presentar en cualquier edad, pero hay un predominio indudablemente con la edad, y eso pues ya me he referido en ese sentido. Hay unas funciones en los sistemas corporales y en los factores ambientales que son claves a tener presente. Ahí cito algunos, eso no me caeré en unos detalles técnicos al respecto, sino ilustrarlo con ejemplos, porque realmente eso es lo que nos pasa. Yo les pregunto, ¿a qué geriátrico específico y en qué condiciones ustedes quieren llegar cuando tengan la edad que tengan que retirar y que no los aguanten en la familia? Porque en el 80% de los casos no se los aguantan en la familia, todos los viejos que actualmente viven en el país, porque los testimonios que se dan y que hay un informe de la Fundación Saldarrega y Concha, en ese sentido, para que lo consulten, van a identificar ustedes la crisis de los adultos mayores. Los abandonan, los sueltan a la calle porque están perdidos, a veces los coge un carro, los dejan en un hospital el día del puente porque se tienen que ir a pasear y no tienen nadie que los cuida, entonces los dejan en un hospital abandonado. En el mejor de los casos, mientras en otros casos son la violencia intrafamiliar que existe alrededor de estos personajes porque son permanentemente violentados. Pero son personas tan vulnerables y con condiciones también de discapacidad que hay que ver entonces para dónde vamos. Y entonces, ¿cómo vamos a responder nosotros como sociedad a esos efectos? Ya se me acabó el tiempo, me dijeron que no podía seguir hablando, pero es que me entretengo con estos temas. No. No, seguimos hablando. Pero mire, este punto, solamente para cerrar aquí, disculpa Bernie, y es que en todas estas discapacidades hay un tema, no son las mejores imágenes indudablemente, pero es una relación directa con el medio natural. El medio es un punto de equilibrio tan importante en el desarrollo de la arquitectura que siempre se tiene que dar en ese sentido. Don Bernie. Tranquilo. Tenemos todo el tiempo. Yo voy a abordar el tema desde un punto de vista diferente. Hemos estado hablando de la discapacidad desde los derechos, que por supuesto todos tenemos, y yo quiero abordarla desde el otro lado. Yo quiero hablarles de la importancia que tiene la accesibilidad y la inclusión para el crecimiento y el desarrollo de nuestras entidades, de nuestras cajas de compensación, de nuestras ciudades y de nuestro país. Lo va a voltear. ¿Por qué es tan importante para el país ser incluyente? No porque tengamos derecho, no porque las personas con discapacidad, ay sí, ellos también tienen derecho de entrar a todas partes, y claro que lo tenemos, por supuesto, pero yo les quiero mostrar por qué es tan importante para sus cajas, y por eso estoy tan contento de estar con ustedes hoy, y de ahí en adelante para el crecimiento y el desarrollo de nuestro país, porque todos vamos a crecer de la mano de la inclusión. Regálame el cosito. ¿Ya me lo pasaste? No. Gracias. Primero voy a quedarme un segundo en esta definición de discapacidad, aunque Natalia hizo ahorita unas definiciones muy claras desde la convención, pero en esta definición, que no está escrita como una definición oficial, dice que la discapacidad es un conjunto de condiciones que tenemos en nuestro entorno y en nuestro alrededor que afectan el desempeño de una actividad, ya sea individual o familiar o social, en un momento del ciclo vital. ¿Y por qué me quedo un segundo en ella? Porque hay dos palabras que no están ahí metidas. No habla de deficiencia y no habla de la persona. Yo he sido, me meto un poquito ahí en el tema de la ley, pero he sido muy en contra de mencionar la discapacidad desde deficiencia. Yo no considero que las personas con discapacidad tengamos una deficiencia. Tenemos una diferencia. Tenemos una diferencia con el promedio de los seres humanos, pero eso no nos hace tener una deficiencia. Tenemos unas capacidades que, de acuerdo a la forma en la que está el entorno desarrollado y diseñado, nos pone en algún momento en una condición de desventaja.
pero no es la discapacidad, es el entorno. Y en ese orden de ideas no tenemos una deficiencia. Si todos los que estamos aquí, por ejemplo, usáramos sillas de ruedas, ¿cómo íbamos a hablar de la discapacidad como deficiencia? Si todos estamos en las mismas condiciones. Ahí no existiría deficiencia, existirían unas condiciones del promedio. Entonces, por eso me gusta esta definición, porque habla del entorno y cómo el entorno pone a la persona en desventaja o le entrega la posibilidad de tener oportunidades. Y como les voy a hablar del por qué es tan importante, yo les voy a hablar desde el punto de vista de mercado. Yo no voy a hablar de la discapacidad desde derechos, sino desde el mercado. Y somos un mercado. Y no nos molesta ser un mercado. Existe el mercado pet friendly. Entonces todo se hace para que puedan entrar las mascotas. ¿Y por qué lo hacen? No por queridos, porque eso trae clientes. Y existe el mercado de la bicicleta, y existe el mercado LGTBI, y existe el mercado de la discapacidad. ¿Y por qué lo hacen? Porque trae clientes. Los países desarrollados que han trabajado en la accesibilidad y en el diseño universal no lo han hecho de queridos, lo han hecho porque saben que eso los hace crecer. Y está bien, somos un mercado y mientras nos reconozcan como mercado, nos van a dar las posibilidades para poder utilizar los servicios y los productos que nos van a ofrecer. ¿Por qué somos tan buen mercado? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, somos aproximadamente el 15% de la población mundial. En Colombia, no me voy a atravesar ni mucho menos en el trabajo de Juan Daniel, faltaba más, pero en Colombia no hay unos datos muy claros de cuántas personas con discapacidad somos, porque no es fácil encontrar a las personas con discapacidad, no es fácil porque no conocemos la discapacidad, entonces no es fácil realmente reconocer quién la tiene o quién no, para poder encontrar esos datos específicos y está muy regada. Entonces, el último dato, si no estoy mal, dio el 7.2% de personas con discapacidad en Colombia, pero es muy probable que estemos por el lado del 15% que habla la Organización Mundial de la Salud, porque además tenemos muchas incidencias de muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, la violencia, que hace que la discapacidad sea cada vez mayor. Entonces, arranquemos hablando del 15% de la población mundial. Eso en el mundo sería más o menos 1.000 millones de personas. En Colombia, si fuéramos el 15%, que estoy seguro que incluso somos un poco más, seríamos aproximadamente 7, 8 millones de personas con discapacidad permanente. Entonces ya estamos hablando de un montón de gente. Seríamos, sí, exacto, seríamos más o menos 8 millones de personas con discapacidad. Normalmente cuando hablamos de discapacidad, aunque ya lo definieron mis compañeros, pensamos desde la silla de ruedas y resulta que hay una cantidad de discapacidades. Personas que usan bastón, personas que usan muletas, personas de baja estatura, personas ciegas, personas con baja visión, con baja audición, personas con discapacidad intelectual. La discapacidad es supremamente diversa y cada una de ellas con unas necesidades específicas de accesibilidad. También existen las personas con discapacidad temporal, aliados míos, bacanísimos, porque cada que alguien se accidenta, no quiero que nadie se accidente, pero cada que alguien se accidenta, es el primero que me llama y me dice, tenía razón, no puedo entrar aquí, no puedo entrar allá, no puedo ir aquí, no puedo ir allá, 2 meses, 3 meses. A otros no se les nota, también existen las discapacidades no visibles, muchas discapacidades no son visibles, también requieren de algunas especificaciones de accesibilidad. Existen también personas que no tienen una discapacidad, tener un embarazo no es una discapacidad, tener un bebé tampoco es una discapacidad, pero son usuarios de la accesibilidad y ahí empezamos a cambiar el término, porque ya no estamos hablando de que la accesibilidad sea para personas con discapacidad. Miren que empezamos con el 15% de la población, ya vamos en un montón de gente más que es usuaria de la accesibilidad. Y hay una población supremamente importante, ya la mencionaba Luis, porque es importantísima, que requiere accesibilidad, que son los adultos mayores. Y aquí me quedo un segundo, porque es una población que es la que consume nuestros espacios. Y en las cajas de compensación sí que es cierto. Nosotros diseñamos ciudades, diseñamos espacios, diseñamos entidades, diseñamos bibliotecas, teatros, centros de salud, parques, pensando en el promedio. Y resulta que el promedio está trabajando o estudiando. El promedio no es el que consume, ellos son los que consumen. Las personas adultas mayores con unas necesidades muy claras de accesibilidad
son las que se apropian de las ciudades, se apropian de los espacios. Usted se va a las 10 de la mañana para un parque de cualquiera de las cajas de compensación y usted encuentra adultos mayores. Usted no encuentra al señor que está en edad de trabajar porque está trabajando, ni al pelado porque está estudiando. Para ellos tenemos que diseñar, porque ellos son los que consumen, ellos son los que nos hacen crecer. Y todas estas personas buscan algo en común que se llama autonomía. Y en términos de autonomía es que tenemos que empezar a pensar, ya lo mencionaba Natalia, lo mencionaba Luis, en términos de autonomía es que tenemos que empezar a pensar cómo diseñamos de manera no que la gente necesite ayuda, sino que sea autónoma. Accesibilidad no es estar dispuestos a ayudar. Accesibilidad es disponer todo para que en lo posible no se necesite pedir ayuda. Ningún ser humano quiere necesitar ayuda todo el tiempo, nadie. Y el hecho de tener una discapacidad no nos hace estar dispuestos todo el tiempo, ayúdeme por favor. Qué rico no necesitar ayuda. Lo decía Natalia, lo decía Luis, este hotel por ejemplo, esta tarima, el poder llegar sin necesitar ayuda todo el tiempo, hace que una persona esté en las mismas condiciones que los demás, así tenga una diferencia. Eso es lo que hace la accesibilidad. ¿Y dónde están esos millones de personas? ¿Por qué no los vemos? Aquí vemos un grupo de personas, X, todos grises, igualitos, y si los marco, solamente marqué el 15%, no el resto de las personas usuarias de la accesibilidad, y miren la cantidad de gente que se ve. ¿Por qué aquí no los veo? ¿Y por qué cuando salen todos se vuelven interesantes como mercado? Porque las personas que usamos la accesibilidad solo vamos a sitios accesibles. Somos supremamente inteligentes. No nos van a ver en un sitio que no sea accesible, a no ser que no exista otra opción. Ya lo mencionaba Luis, la única forma que yo tengo de venir a Cartagena es que me carguen en la bajada del avión, no hay otra, o que me venga en carro 14 horas, no existe otra. Entonces me tengo que dejar cargar. Es la única forma en la que vemos a una persona con discapacidad o usuaria de la accesibilidad en un lugar que no sea accesible, cuando no existe otra opción. De lo contrario, escogemos. Si yo tengo un parque accesible y un parque no accesible, nunca voy a ir al parque accesible, al parque no accesible, perdón. Y lo mismo va a pasar con el resto de las personas usuarias de la accesibilidad. Por eso no los vemos, porque solamente vamos a sitios accesibles. Y ahí es donde nos van a encontrar a todos consumiendo y utilizando lo que nos están ofreciendo. Y no los vemos porque nuestros entornos son hostiles, porque nuestros entornos están llenos de barreras y porque además tenemos un montón de actitudes excluyentes que tenemos que empezar a cambiar, porque no es solo un tema de accesibilidad, no es solo un tema de infraestructura física, también es un tema de cambio de mentalidad. Y somos un importante grupo objetivo porque como todos los demás, vamos al mercado, hacemos deporte, rumbeamos, paseamos, estudiamos, vamos al banco, como todas las personas, pero además de nosotros, tenemos un importante grupo objetivo detrás, de padres, hermanos, primos, tíos, amigos, jefes, profesores, alumnos, colegas, todas las personas que nos rodean, que en el momento de consumir se adhieren a nosotros. No son consumidores decisores, se adhieren a nosotros y pasan a, perdón que me adelanté, pasamos nosotros, las personas usuarias de la accesibilidad, a decidir por un grupo gigante. Arrancamos con un 15% de personas con discapacidad, empezamos a agregarle personas usuarias de la accesibilidad y además todo lo que nosotros arrastramos. Porque cuando nosotros vamos a consumir, nos llevamos a todo el mundo con nosotros. ¿Qué ven ustedes en esta imagen? Una familia, un grupo de personas, ¿cierto? Les voy a contar qué veo yo. Yo veo diversidad. Ahí hay una persona con discapacidad, esa es mi hermosa familia. Veo una persona con discapacidad, veo una adulta mayor, veo un montón de niños pequeños con unas parejas que los deben cuidar porque todavía están bebés, veo adolescentes, veo personas adultas, diversidad. Todos nos fuimos para el mismo paseo. Veo oportunidad. ¿Qué pasó en ese paseo? Nos íbamos a ir todos a pasear. ¿A dónde? A donde Bernie pueda. Y además donde mi mamá pueda, que es la adulta mayor que está ahí. A donde podamos.
Si no, no vamos. 22 personas estábamos ahí. ¿A dónde? A donde puedan ustedes. ¿A qué hotel? Donde ustedes puedan. Donde haya una habitación accesible, donde haya rampas para llegar, donde se pueda llegar a la piscina, donde se pueda llegar al restaurante. Si no, no vamos, nos vamos para otro. O sea que hace 15% se nos juntó todo ese montón de gente. Y las decisiones las tomamos nosotros, no porque seamos los reyes de la familia, de hecho yo soy el menor, no soy el que mando, pero sí soy el que decido. Soy el que decido a dónde vamos, yo soy el que llamo y pregunto si el hotel es accesible y si no es, no vamos 22. Veo negocio. ¿Por qué veo negocio? Porque ese sitio al que fuimos pensó. Ese sitio dijo, yo no voy a recibir solamente al 80% de la población, yo voy a recibir al 100%, porque yo quiero ganar plata y porque siempre que se invierte en accesibilidad es más alto el beneficio que el costo, siempre. Nada que uno invierta en accesibilidad es costo, siempre es beneficio. Donde usted haga una rampa, mírenlo, miren donde haya rampas y escaleras al tiempo, ¿por dónde sube el 90% de las personas? Por la rampa. Cuando hacen ascensores, ¿por dónde sube la gente? Pues por el ascensor, pues claro, es más cómodo. Siempre va a ser más grande el beneficio que el costo. Veo crecimiento en la oportunidad de crecer de ese sitio y no solamente del lugar al que fuimos, del hotel al que fuimos, sino de todo el espacio, porque todos le empezaron a pensar a la accesibilidad y vieron crecimiento. El turismo crece de la mano de la accesibilidad. En España, me voy a tomar 2 minuticos más, en España, cuando hubo una crisis económica hace más o menos 15 años, lo primero que se afectó fue el turismo. ¿Por qué? Porque es un lujo, solamente viaja al que le sobre, el resto no viaja. Y a alguien se le ocurrió la idea, porque los estaba quebrando la temporada baja, que cuesta mucho en operación, pero no hay gente, y alguien dijo, venga, ¿quiénes son los únicos que pueden viajar en crisis económica? Miércoles, los pensionados. Crisis o no, la plata entra, y no viajan en diciembre, y no viajan en junio, viajan en temporada baja porque no hay gente y es más barato. ¿Vamos a meterle al turismo accesible? Claro, le metieron al turismo accesible, es accesible hasta el Camino de Santiago, que es un pedrero. A todo le sacaron turismo accesible, ¿por qué? Porque eso da plata. No por queridos, eso da plata, esa gente sale, esa gente consume. Ahí es donde tenemos que poner el foco. Claro, nos vamos a beneficiar y los derechos y todo lo que ustedes quieran, pero el mercado va a ser el que nos ponga a cambiar y a crecer. Veo inclusión, por supuesto, estamos todos incluidos, no solamente hay diversidad, hay inclusión, todos fuimos, todos comimos, todos nos metimos a la piscina, todos nos íbamos para el mismo lado, todos podíamos acceder a todo, completamente incluyente el sitio, y además, imagen positiva. Siempre que se invierta en inclusión, le sacamos provecho en imagen positiva, eso está bien. Vamos a volver accesible un parque, contémosle a la gente. No, es que lo hacemos de queridos, no me cabe duda, pero contémosle a la gente. Es que eso da imagen positiva, ser incluyente da imagen positiva y a eso también le tenemos que sacar provecho. Así que, como conclusión, trabajémosle, pensémoslo desde el mercado y desde el negocio. Claro, no dejemos la parte social de lado, por supuesto, pues yo soy uno de los beneficiados, por supuesto que sí, pero piénsenle desde el negocio, piénsenle desde el crecimiento, piensen que la mayoría de las cajas de compensación, y hagan el análisis, tienen un porcentaje muy grande de usuarios de la accesibilidad, que queremos ganarlos como adeptos a nuestra caja y a nuestros servicios. Así que tenemos toda la posibilidad, tenemos todo el mercado para trabajarlo y estoy seguro que podemos lograr entre todos hacer un país muchísimo más accesible y muchísimo más incluyente. Muchas gracias. No sé cómo estamos de tiempo. No, yo creo que tenemos, no sé, ¿cierto? que nos marquen ahí, que nos digan cuánto es. Pero yo sí quiero ampliar algo en función de lo que Beirne ha reiterado, accesibilidad. Recuerden que no solamente es accesibilidad. La accesibilidad nos ayuda a mínimo esfuerzo y autonomía. Claro. Voy a ser infidente, Adriana, pero ella, pues a Socajas se tuvo que encargar de que hubiera rampa, porque esto no tenía rampas.
porque está pensando efectivamente que todos estemos bien, ese es el punto. Pues claro, de aquí para afuera no sé qué más cosas habrá, pero estas cosas suceden, porque hay que hacerle prótesis a algunos espacios que no están diseñados en ese sentido. Que el diseño es equiparable, sí. Que es funcional, sí. Que la información es simple e intuitiva, que no necesitamos un manual de instrucciones para poder salir, aunque hay veces que nos enredamos allá afuera, ¿no? Pero eso es parte, claro, pues lo digo porque yo me enredaba, pero los jóvenes posiblemente no, y que a futuro, pues eso es un aspecto importante de los principios del diseño universal, donde todo sea con poco esfuerzo físico. Fantástico, es que es diseño para todos, todos estamos bien. ¿Qué sitios ustedes han visitado que se sientan plenos? Desde el confort, de que esos sitios que no les provoca sino volver porque allá están casi en éxtasis. Es que eso es una arquitectura vivencial que es importante. Todos los espacios, todas nuestras actividades, absolutamente todas las realizamos en espacios. Unos más estresantes, otros más alegres, otros muy aburridos, otros muy sonoros, otros muy brillantes, otros muy opacos. Todo tiene muchísimas características. Pero realmente es pensando una arquitectura para el mayor número posible de personas, porque indudablemente el 100% es bastante complejo. Sí. Voy a decir una cosa al final, es que oyéndolos me pareció buenísimo y Bernie me encantó eso, porque pues yo trabajo desde el lado del derecho y hemos logrado una cantidad de cambios legales, pero aterrizar los cambios legales a la práctica es realmente retador. Tenemos una cantidad de derechos, las normas nuestras en discapacidad son las más avanzadas, pero aplíquelas. Y entonces parece que necesitamos otro tipo de incentivos para aplicarlas y a mí, digamos, me parece esto importante porque parte de los esfuerzos que hemos tenido para que se apliquen las normas siempre nos han dicho es que es muy costoso, el tema del costo de materializar los derechos, eso cuesta mucho, hacer la rampa, eso cuesta mucho, adaptar, eso cuesta mucho. Y entonces lo hacemos casi que diferente, ¿no? Y no con ese término de inclusión, inclusión es para todos. Entonces, por ejemplo, yo cuando trabajaba, no desde la rama judicial, pero pues como abogada, hicimos una acción del transporte público para que Transmilenio fuera accesible. Y la respuesta que al principio nos habían dicho era, no, es que nosotros tenemos unos buses independientes para las personas con discapacidad que las recogen de su casa y las llevan. Eso no es inclusión es que podamos estar todos. O la inclusión educativa, lo que ganan los niños y niñas sin discapacidad de compartir con niñas y niños con discapacidad en aprendizaje es impresionante. Y aquí nos están además diciendo que inclusión pues también es económicamente viable, o sea, por donde sea. Pero lo último que quiero decir es lo siguiente, desde alguien que trabaja en derecho, realmente podemos tener todas las normas del mundo, pero el cambio solo sucede si realmente tenemos un cambio en nuestros imaginarios, un cambio en la manera en que vemos la discapacidad. Realmente lo difícil aquí no es hacer más normas, tenemos muchas, perdones a los congresistas que están aquí presentes. Y las normas en discapacidad, se los digo porque yo propicié muchas, eso en el Congreso salen así, rapidísimo, eso es súper fácil, sacar normas en discapacidad. Bueno, algunas. Sí, algunas son difíciles, pero no, en realidad son fáciles, pero aplicarlas es dificilísimo y aplicarlas es dificilísimo porque no hemos cambiado el chip. Y es ahí donde tenemos que trabajar en nuestros imaginarios sociales, así sea con incentivos económicos como los que nos están aquí promoviendo. Vale, no, muchísimas gracias a todos, de verdad gracias no solamente por la asistencia, sino por la atención y esperamos de verdad que todo esto nos lleve a generar ese cambio de imaginario que nos ayude a ser un mejor país. Muchas gracias a todos.